Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, en su plan quinquenal de desarrollo, ha definido la educación como una apuesta para romper el círculo vicioso de la pobreza, desigualdad, inseguridad y escaso crecimiento económico en el país. Y este día estaremos analizando cuáles son los programas de desarrollo dirigidos a la niñez salvadoreña. Para eso ya me acompaña Alicia Ávila, directora de País de Educo, junto a Eric Romero, coordinador de Educo en La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Hola Eric, buenas tardes, bienvenidos. Estaremos abordando un poco la situación de la niñez y antes de hablar de todos los proyectos que ofrece Educo para ese sector de la población, hablemos de cuál es la condición de la niñez y las necesidades básicas, Alicia. Si hablamos un poco enfocándonos en educación, primero reconocer que hay avances importantes en términos principalmente de cobertura para el grupo etario que asiste a la primaria. Hay casi cobertura universal y eso viene marcado porque en muchas décadas los gobiernos asumieron compromisos para alcanzar educación para todos. Sin embargo, en el país se han identificado brechas muy concretas, como por ejemplo se descuidó, y lo bueno es que el Ministerio de Educación nos reconoce que hubo un abandono total de la educación inicial. La cobertura es sumamente baja, seguido por educación parvularia. Inicial estamos hablando de los 0 a 3 años. Okay. En ese grupo etario apenas alcanzamos un 2% de cobertura a nivel nacional. Si hablamos del grupo etario de 4 a 6 años, que es la educación parvularia, vamos a encontrar que la mitad de esos niños están fuera del sistema educativo. Y luego, si nos vamos a la pirámide educativa, es justamente en el nivel de educación media en donde volvemos a encontrar el rezago. Jóvenes que deberían de estar estudiando en la secundaria, que están con pocas oportunidades educativas y cerca del 60% de estos jóvenes está fuera. Yo tengo por acá unos datos de 2012 que solo 3 de cada 10 niños que ingresan al sistema escolar terminan el bachillerato. A ver, profundicemos un poco más lo que ocurre ya en el terreno y veamos, Eric, ¿qué pasa? ¿Por qué existe una deserción escolar en estos altos niveles de educación? Hay muchas causas que en realidad afectan directamente a la población, desde la inseguridad, la calidad educativa también, la migración que también estos niños y niñas buscan, también para una mayor seguridad de sí. La población también busca ya, demanda calidad educativa en sí. Ya los niños ya ven que tienen un derecho a la educación, son garantes de derecho. Ellos están en busca de tener una educación de calidad, no solo en una infraestructura en sí, sino que también una actualización docente, que los docentes tengan esa capacidad de poder utilizar metodologías novedosas. ¿Dónde se rompe la brecha? Por ejemplo, de que los niños ya no siguen, continúan con el estudio. Sí hay un gran avance en que los niños y las niñas aquí en primaria, secundaria, los niños permanecen, pero sí el bachillerato es donde vemos ya el alce, ¿verdad? Por la cantidad de homicidios que están pasando, que es la población más vulnerable también que nosotros tenemos. Allá en lo rural, por ejemplo, con lo urbano hay una gran brecha en ese espacio. La calidad educativa también está bien marcada. ¿Por qué se marca tanto la brecha a nivel rural? Rural, las condiciones, por ejemplo, la extrema pobreza, la infraestructura de un centro escolar, el camino para recorrer a una escuela, por ejemplo, el transporte para que un niño y una niña tengan que ir a la escuela, tienen que recorrer kilómetros. No hay un transporte que también a ellos les facilite llegar a la escuela. En cambio en urbano hay mejores condiciones, por decir, hay más acceso en el tema de la movilidad, del transporte público. En cambio ya tienen que caminar, tienen que levantarse sumamente temprano y eso también agregarle un poco el trabajo infantil que muchas veces afecta también las condiciones de los niños y las niñas en la parte rural. Es una brecha que también está dentro de la diferencia en urbano y lo rural. Quiero que hablemos algo. Por eso el difícil acceso a la educación en las zonas rurales. ¿Cuál es su análisis sobre el proyecto de educación inclusiva, de escuela inclusiva a tiempo pleno? ¿Esto es realmente factible en las zonas más necesitadas de recursos?
Sí, la verdad es de que es un proyecto, o sea, es un proyecto piloto que también sí está en ejecución, pero sí hay muchas necesidades todavía que cubrir, hay muchos aspectos que también se han dejado de lado. El sistema sí es muy ambicioso, integrar mucho, tener a los niños también en un horario más ampliado también dentro de estudio, pero sin embargo la educación no es de calidad. O sea, nosotros vemos de que el docente tiene las mismas condiciones, tiene escasos materiales, o sea, no tiene seguridad también él para estar impartiendo su clase. Los niños tampoco están en un ambiente protector, donde ellos puedan estar en condiciones también para estar recibiendo las clases. Perfecto. Y quizás agregar de que escuelas inclusivas de tiempo pleno en sí misma, como decía Eric, es un proyecto ambicioso y que está muy bien planteado. Tiene una estructura que permitirá seguramente en algún momento lograr el impacto deseado, pero si se le asignan los recursos que escuelas de tiempo pleno requiere. Pero el problema que nos encontramos es que precisamente las escuelas no tienen todos los recursos, no solo financieros, sino también todo el tejido social que necesitan. Todavía se tiene que trabajar en eso para que se pueda consolidar un sistema. Perfecto, y hablando específicamente de la parte de financiamiento que requieren todas las instituciones, ¿cuáles son las recomendaciones inmediatas que organizaciones como Educo brindan al gobierno para ampliar la cobertura o para ampliar el PIB, que es una discusión que se mantiene? Organizaciones como Educo estamos participando en varios esfuerzos y uno de ellos es una campaña que ya se comenzó a lanzar y que ya hay discusiones con el ministro de Educación y está relacionada a aumentar progresivamente el porcentaje del PIB para educación. Soñar que vamos a tener un 7% a corto plazo no es real para un país pobre, porque este país realmente somos siempre un país pobre. La recaudación es muy baja, hay mucha evasión de impuestos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es 1% cada año dure este gobierno, para lograr al menos tener un 5 o un 6% al finalizar este quinquenio. Esa es la propuesta, pero además la otra propuesta es en qué lo invertimos. Porque, por ejemplo, gobiernos como el de Honduras tienen el 7%, y hay una calidad de la educación malísima y hay incluso problemas de ejecución. Entonces, ¿dónde colocamos ese dinero que se pueda aumentar? Si el PIB se aumenta, es un tema también que hay que discutirlo a profundidad para que tenga el impacto en la calidad que se espera tener. Según su evaluación, ¿cuáles son las áreas que realmente requieren una inversión a priori? Claro, para mejorar la educación. Para mejorarla. La actualización docente es fundamental. O sea, podemos tener una infraestructura muy bonita, donde los niños estén cómodos, pero es verdad, hemos visto muchas debilidades en los temas de los docentes. Los docentes no tienen metodologías también que garanticen una educación de calidad. Hay mucha debilidad sobre eso. También en el tipo de los materiales que ellos utilizan también. Bueno, en la alimentación que ellos tienen como refrigerio también es de baja calidad, en el sentido de que hay que ver cómo preparar ese alimento. Los insumos llegan, pero tienen una reprogramación, una programación que no exactamente llega en la fecha. Entonces las madres, los padres que en un momento participan en la preparación de estos alimentos, muchas veces tienen que también dar su aporte también, en la preparación económicamente también. En el tema también educativo, en el contenido de lo que se le imparten con los niños y las niñas, es fundamental, ¿verdad? Sí hay una currícula, sí hay mucho material que impartir con ellos, pero de todos modos eso queda, si el docente no está capacitado, en sí el material queda sin usar, y usarlo efectivamente. Y aquí me quiero enfocar porque desde la plataforma de gobierno se ha anunciado mucho este plan de formación docente, esta preparación y capacitación, incluso el cese de profesorados para llevar a avanzar a las licenciaturas en docencia. ¿Cuál es su visión de esta puesta en marcha sobre ese Plan Nacional de Formación Docente? Sí. Bueno, hemos compartido también algunos espacios, como por ejemplo el CONED, el Consejo Nacional de Educación, donde el ministro ha presentado
la visión que él tiene de formación docente, creemos que es muy atinada. El mecanismo que él está planteando para capacitar docentes en servicio, porque hay dos grupos a los que hay que atender. El docente en servicio, que es el que ya está contratado y está impartiendo clases en un centro educativo, y el que está en formación, que es el que en este momento tienen a cargo las universidades, que ese será otro tema importante a resolver para que la universidad también tenga un programa que permita que los docentes que ponen al servicio del país tengan también las competencias adecuadas, porque tenemos docentes que salen de la universidad y realmente tienen vacíos muy grandes, incluso de ortografía, de escritura, la parte didáctica misma. Entonces creo de que es una buena apuesta la que se está haciendo con trabajar el tema de actualización docente. Pero a la par de eso, algo importante que también el ministro ha expuesto, y es trabajar el tema de calidad educativa desde una perspectiva más integral. Calidad educativa no es solo el mejorar la infraestructura, tener un docente capacitado, sino que además calidad educativa es formar ciudadanía activa. ¿Cómo logramos formar en los jóvenes, en los niños y niñas de nuestro país, esa capacidad que ellos tengan para ser ciudadanos? Ciudadanos que opinan, ciudadanos que deciden, ciudadanos que realmente aman su país. Perfecto, nos queda totalmente claro este primer punto. Nosotros tenemos que realizar una pausa, pero al volver vamos a analizar ya directamente los planes que apoya Educo y los avances que ha tenido durante sus años de gestión. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Los niños, niñas y adolescentes son parte de la población más vulnerada en materia de derechos. Existen organizaciones como Educo que están a favor de programas que ayudan a mejorar las condiciones de los menores en el país, y es momento que hablemos sobre el trabajo que realiza la Fundación de Educación y Cooperación. Ya tienen 14 años colaborando para el país, y quiero, Alicia, que usted me pueda exponer un poco cuál es el rol o la visión de Educo. Bueno, contar que Educo entra al país precisamente hace 14 años en el marco de una emergencia, en el marco de los terremotos del año 2001, y precisamente entró en ese momento con una visión de ayuda, una visión, digamos, transitoria, que pretendía dar respuesta a una emergencia, y en el marco de esa emergencia atender a la población más vulnerada, que eran niños y niñas. Pero al darnos cuenta de que justamente el país requería de seguir contribuyendo al desarrollo, hemos venido trabajando en estos 14 años y hemos ido renovándonos y hemos ido cambiando cada cierto tiempo la misión y la visión. Claro, sin perder de vista que trabajamos por promover la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Nuestro objetivo es promover, proteger y defender los derechos de la niñez y la adolescencia. Perfecto, hablemos qué pasa o cuál es el apoyo que Educo da ya en el campo, ya con las comunidades. Sí, en el campo es divertido, para decirle. Nosotros tenemos un valor en la fundación que es dinámico. La fundación es muy dinámica, así como decía Alicia, ha ido experimentando muchos cambios en el transcurso del tiempo. En el territorio tenemos en ejecución 10 proyectos, desde educativos, está gobernanza, está el tema de educación, está el tema de casas de encuentro juvenil, el programa de becas, pero todo esto en sí se hace articulado, el esfuerzo se hace articulado con actores claves allí en el municipio. ¿Quién es un actor clave? El alcalde, el consejo municipal. Okay. ¿Cómo hacemos esta articulación con otros actores? Instituciones que también están trabajando en el municipio. ¿Y qué pretendemos? Tenemos un mismo objetivo todos, es mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas. Ver que no se sigan vulnerando los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos programas también encaminados en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de desarrollo económico también, en el tema de comités locales de derechos. O sea, nosotros también contribuimos al ver cómo este sistema se va conformando con el ente rector, que en este caso es el CONNA. Estamos de la mano trabajando en los municipios para ir implementando estos comités locales de derechos también.
apoyando toda esta garantía que el niño y la niña en sus derechos para su cumplimiento. Perfecto, este apoyo comunitario que se Correcto. tiene y también con autoridades hacen ejes principales para lograr una mayor ampliación de coberturas. Alicia, háblame de en cuánto consta o de la estimación de la inversión que han tenido durante estos años de gestión. En los 14 años hemos hecho una revisión histórica de la inversión y hemos invertido a la fecha un poco más de 74 millones. Hay años pico donde se ha invertido un poco más por las emergencias, pero en tendencia son 5.5 millones los que estamos invirtiendo por año para los programas que Eric nos comentaba. Todos nuestros programas responden a una lógica de derechos, garantizar derechos, y en ese sentido mencionaba él, por ejemplo, los programas de primera infancia están relacionados con esa brecha que yo mencionaba al inicio que hay en cuanto a cobertura de educación inicial y parvularia. Y las otras alternativas dedicadas a jóvenes, casas de encuentro que mencionaba Eric, están relacionadas también con esa poca oferta que hay para los jóvenes. Entonces, es importante decir que de esos 5.5 millones anuales, nosotros invertimos el 78% en ejecución directa y únicamente un 22% para la parte administrativa. Eso es un rango bastante importante porque priorizamos la inversión en niñez. El poder garantizar derechos. Sí. Hablemos un poco de los departamentos o los principales departamentos donde ustedes tienen presencia. Correcto. Ahorita nuestra cobertura estamos en 5 departamentos, Usulután, La Libertad, San Vicente, Morazán y La Paz. Y también tenemos una oficina acá en San Salvador. Tenemos una cobertura de 46 municipios, donde también nosotros lo priorizamos con focalizado y no focalizado. Aquellos focalizados son donde nosotros tenemos una mayor intervención con los proyectos, y aquellos que no son como priorizados son aquellos donde tenemos un proyecto que nosotros llamamos generalista. Este proyecto lo compone el tema de salud, el tema de jornadas optométricas, el tema de infraestructura y también la entrega del complemento del paquete escolar, ¿verdad?, que da el gobierno. Nosotros dotamos a los centros escolares de un paquete de un material gastable, en los cuales los docentes también se apoyan para ir también elaborando sus clases, ¿verdad?, con los niños y las niñas. Actualmente estamos en un proceso de planificación también, en pro de ir viendo y analizando también estos municipios que nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, cómo también continuamos con los proyectos, ver también, evaluar estos proyectos, cuáles han sido los resultados que también estos están consiguiendo, ir viendo los logros y también cómo ese resultado está incidiendo en el niño y la niña y su entorno, sobre todo la familia, la comunidad y el municipio en sí, donde ellos prácticamente comparten. Nos queda claro el apoyo que Educo tiene para las comunidades, especialmente en la garantía de derechos para la niñez y adolescencia. Más de 653.385 niños se han visto beneficiados a través de estos proyectos y 429 centros escolares. En este 2015, con este cambio de imagen también que Educo tiene, que quiero que me comenten un poquito de eso, pero antes hablemos qué proyectos vienen a futuro. Sé que ahora estarán trabajando de la mano muy de cerca del gobierno para seguir implementando proyectos en pro de la niñez. Sí. Nosotros trabajamos para los próximos años con 3 programas que ya los tenemos definidos incluso para la región de América, en todos los países donde estamos. Vamos a trabajar un programa de educación y en ese programa estamos priorizando proyectos, pero seguramente mantenemos el tema de primera infancia, que va a ser un tema esencial. Pero creo que ya la experiencia y también las cifras nos están diciendo de que debemos de trabajar con las familias, fortaleciendo a la familia, dado de que hay un dato de UNICEF en donde ellos nos indican que hay más de 800,000 niños en el país que viven con un solo miembro de sus padres, de su familia, o vive con la mamá, con el papá o con ninguno de sus padres. Entonces hay un problema
de que se tiene que trabajar el fortalecimiento a la familia. 7 de cada 10 niños han sido vulnerados por un miembro de su misma familia, ha tenido algún tipo de violencia o de maltrato. Eso quiere decir entonces que este país sí requiere un abordaje de fortalecimiento a la familia y otros programas que estén relacionados con educación. Y en el tema precisamente de protección, seguiremos apostando, como lo hemos hecho ahora, la instalación del Sistema Nacional de Protección, un trabajo que llevamos muy de cerca con el ISNA, el CONNA, la Procuraduría de Derechos Humanos, y el tema de gobernabilidad, que tiene que ver cómo promovemos la participación activa y efectiva de los niños en sus comunidades. Proyectos ambiciosos, sin duda alguna, pero muy importantes para el desarrollo de la niñez en el país. Quiero avanzar y quiero preguntarle un poco a Eric, ¿en qué medida ahora la inseguridad constituye una amenaza en el desempeño y en la matrícula de los estudiantes? Porque es un tema que está vulnerando mucho al país. Sí, es una causa que ha tenido un efecto muy potencial en los territorios. La verdad es que es de las causas que ha incidido en la deserción escolar. Los niños y las niñas ya les da un poco de temor ir a la escuela. Los padres optan mejor en no mandarlos a la escuela y tenerlos en un ambiente seguro que en su hogar, ¿verdad? O si no, está el tema del niño migrante, la niña migrante, que no sea para otro país, pero quizás a municipios que gozan de mayor seguridad, quizás de las condiciones en las cuales el municipio presta. El centro escolar también se vuelve un ambiente vulnerable también en lo rural. Como sabemos, también hay presencia de los cuerpos militares, la policía, donde se establece como la escuela segura, ¿verdad? Sin embargo, también hay aspectos que ir también viendo en su entorno, ¿verdad? ¿Qué pasa fuera de la escuela? ¿Qué pasa dentro de la escuela? Porque también hay casos donde los que mandan en la escuela son los propios niños y niñas que quizás en un momento están en un grupo delictivo, ¿verdad? Delincuencial. Eso también tiene su efecto en que el niño y la niña opta por no llegar a estudiar. Entonces es algo que también se tiene que ir trabajando desde los comités locales de derecho, desde la municipalidad, como el actor clave, que en este caso es la alcaldía, las instituciones, cómo nos ponemos de acuerdo a nivel territorial para ir viendo cómo vamos dándole respuesta a estos ambientes vulnerables que se están haciendo. Se están generando día a día y cada momento van creciendo, van en alza. Estábamos viendo unas estadísticas donde también ya se va llevando como a cabo cuál es el número de los departamentos que tienen mayor deserción de escolar. Y bueno, La Paz era uno de los que salía, que punteaba más, ¿verdad? De los niños y niñas que están emigrando ya del municipio, del departamento, porque ya la violencia en un momento ha llegado a indicadores bastante altos. Nos queda claro sin duda que los desafíos en educación y en materia de seguridad siguen siendo amplios, pero agradecemos sin duda iniciativas como Educo de poder proteger a nuestra niñez, que es el presente de nuestro país. Quiero agradecerle a Alicia por esta oportunidad. Eric, un placer tenerlos con ustedes y que nos hayan comentado la situación que se vive en materias de educación, pero también los proyectos que ayudan a las comunidades más vulnerables de El Salvador. Por ahora nosotros debemos realizar una pausa, pero al regresar más noticias nacionales que compartir con ustedes. Ya volvemos.